Bueno, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Forjando tu Espada. Mi nombre es Alex. Conmigo tengo a Roberto. Dios los bendiga, un hermoso día aquí en Florida, en San Cloud. Sí, el clima está muy lindo, los pájaros están por ahí, si los pueden escuchar. El tema de hoy, Roberto. Pues mira, vamos a hablar el lenguaje del reino. Porque es que los cristianos nosotros tenemos un lenguaje que es bíblico. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque últimamente yo veo las redes sociales y veo tanto disparate y tanta cosa que supuestamente profetas y ministros de Dios hablan que es horrible. Verdaderamente lo que dice en 2 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2, que dice que va a venir una gran apostasía, ya lo estamos viendo. Y cuando tú dices el lenguaje en cuestión de eso, que antes de predicar o llevar la palabra, tenemos que aprender cómo hablar. No, mira, recuerda que la palabra dice que nosotros venimos a ser criatura nueva. Nosotros venimos a ser conciudadanos, o sea, pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene su propio lenguaje. Okay. Pero desde los 1940, desde los años de la década del 1940, se han introducido palabras, se han introducido cosas que hace daño a tu vida espiritual, y es como un cáncer que está oculto. Sabes que muchas veces el cáncer se oculta y a última hora es que tuvieran a sentir los síntomas, pero ya estamos viendo los síntomas de ese cáncer que lleva décadas. O sea, bueno, estamos hablando de que fue hace 10 años, 20 años, o sea, son ya décadas que la iglesia está recibiendo ese bombardeo. Y entonces voy a hablar un poco de esto. Mira, en una Jesucristo mismo le dijo a los que lo seguían, ¿verdad? Porque aparte de los discípulos, pues estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y gente, ¿verdad?, incrédula. Pero específicamente estas personas, los que eran supuestamente sacerdotes y todas estas cosas en aquel tiempo, pues ¿qué le dijo Jesús? Mira, voy a citar a Juan 8, del versículo 43 al 44. Y él les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, que ya Jesucristo estaba diciéndole desde el momento que él estaba predicando, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo estoy diciendo? Él hablaba del reino de Dios. Y él estaba reclamando a esos fariseos, a esos herodianos y a los saduceos, porque no entienden, porque ustedes son hijos del diablo. Y el diablo es padre de mentira. O sea, esas mentiras se han infiltrado dentro de la iglesia de hoy. O sea, eso todo el que no entiende la palabra es hijo del diablo entonces. No, no es que sea hijo del diablo. Es que estoy hablando ya de ministros que usan un lenguaje que es extraño a la Biblia. Ok, y si vamos a ponerlo de esa manera, como tú lo expresaste, hay una cosa que lo dice la Biblia, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Claro, Si no, no hay un entremedio. no hay entremedio. Por eso es que el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación de nosotros. Entonces, ahí es que interviene el Espíritu Santo en la persona, pero claro está, si tú oyes el Evangelio y no aceptas el Evangelio y no aceptas ese lenguaje que viene con el Evangelio, pues entonces sigues demostrando que eres un hijo del diablo y no un hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios tienes que escuchar el Evangelio, arrepentirte, morir a ti mismo y nacer de nuevo. Y ya cuando tú naces de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, eres una nueva criatura en Cristo. Mira, una prueba de esto, la prueba más dramática en toda la Biblia, fue Mateo 26, del 73 al 74. Y el asunto fue con Pedro, ¿verdad?
Y dice así la Biblia. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, que tu manera de hablar te descubre que tú eres un discípulo de Cristo. ¿Y qué pasó entonces? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. O sea, para que no lo acusaran, porque le estaban diciendo, oye, tu forma de hablar te delata, tú eres uno de ellos. ¿Y qué él hizo? Se puso a maldecir, a jurar, y a jurar que verdaderamente él no conocía a Jesucristo. O sea, se puso a hablar como uno del mundo. Se puso a hablar como un hijo del diablo. Tan sencillo como eso. ¿Qué más evidencia tú necesitas para entender de que nosotros tenemos, no solamente entramos en el reino de Dios a través de Jesucristo, sino que adoptamos todo, venimos a hacer todo del reino de Dios? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder en todo lo que hacemos. Hasta cuando trabajamos, la Biblia dice que tú trabajas como si le estuvieras haciendo las cosas para Dios. O sea, se supone que un cristiano que esté en un trabajo, aunque no te guste, vayas a hacer lo que dice en inglés sloppy, o un mal trabajador. Tú vas a dar lo mejor de ti, porque tú trabajas como si estuvieras trabajando para Cristo. Hasta en eso se hace la diferencia de que si tú perteneces al reino de Dios o no. Mira, los mismos apóstoles también comentaron sobre este asunto. Primera de Juan 4, 5 al 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en las iglesias, en la mayoría. El espíritu de error está dominando los altares. El espíritu de error está dominando a los profetas. Por eso tenemos tantos falsos profetas. ¿Y cómo que el espíritu de error? Está el espíritu de verdad, que viene siendo el Espíritu Santo. Y esa verdad te hace hablar no como el mundo, sino como un ciudadano, un hijo de Dios, uno perteneciente al reino de Dios. Pero vamos a hablar de este lenguaje, porque yo no te estoy diciendo de hablar malo. Yo no te estoy diciendo de estar maldiciendo todo el tiempo. Oye, entonces, ¿qué lenguaje estamos hablando? Pues a eso vamos. Mira, se escucha mucho cristiano hablando de un lenguaje que no pertenece al reino de Dios. Por ejemplo, mira, muchas veces se habla de que, vamos a poner que un predicador viene y empieza a predicar y empieza a hablar de que no, porque los cristianos debemos ser positivos, si tenemos el Espíritu Santo debemos estar siempre alegres, debemos estar contentos, siempre esto, porque esas actitudes negativas no. Pero es que la Biblia a mí en ninguna parte me habla de ser positivo o ser negativo. La Biblia me habla de personas que tienen fe o personas que dudan. Y si yo vengo a ver, mira, Job, Jeremías, Elías, el mismo Jesús y Pablo, muchas veces hablaron palabras negativas y hablaron de cosas negativas. Algunos de ellos pidieron hasta su muerte. Y eso de que la gente dice, habla cosas negativas y eso es lo que atrae a tu vida, y habla cosas positivas y eso lo atrae a tu vida. Eso es parte de esa conversación que estamos teniendo. Bueno, los que vieron el video de la metafísica en la iglesia se van a dar cuenta que lo que te están enseñando es a tener fe en las palabras que salen de tu boca. Entonces, lo que sale de mi boca determina lo que ocurre alrededor mío. O sea, si yo soy una persona que, me voy a enfermar, y si esto, que si lo otro, David, pues entonces tú te enfermas porque lo declaraste con tu boca. O sea, tu boca tiene ese poder para determinar si tú eres saludable o si tú eres enfermo. Eso estás diciendo que sí. No, te estoy diciendo que eso no es bíblico. Como te dije en en la Biblia en ningún sitio dice, declara por tu boca.
No. O pedir y os daré. Sí, la Biblia dice, pedid y os daréis. Eso es una promesa de Jesucristo cuando él estaba con los apóstoles. Pero si tú vas a primera de Juan 3:22, te dice que Dios concederá tus peticiones si cumples con los mandamientos y vives una vida agradable a Dios delante de Él. O sea, pide y se os daréis si tú haces los mandamientos y te comportas como un hijo de Dios. O sea, tiene dos monedas, dos caras la moneda. ¿Sí? Pide y te daré. Pero si cumples con mi mandamiento y vives como un hijo de Dios delante de mí. ¿Y eso Sí, que no puedo estar haciendo lo que me da la gana y pedirle. No. Tú no puedes estar. Es más, ¿cómo es posible que tú en una oración te pongas a decir, Señor, acelera mi propósito, Señor, posicióname, Señor, llévame a otros niveles, a otras dimensiones, Señor, pon una mente positiva en mi persona? Eso no es un lenguaje cristiano. ¿Y cómo sería la manera correcta de decir eso? La Biblia te lo dice, ruega, pide, suplica, en el nombre de Jesús, ora. Pero si tú vienes a examinar todas las oraciones que están aquí en la Biblia y lo comparas con de la forma en que se habla, especialmente cuando tú haces las oraciones, porque esto se da en el momento de profetizar, supuestamente hablar de parte de Dios, y se da en el sentido de cuando tú oras por milagros, sanidad y cosas así. Entonces estamos hablando, Señor, prospérame, ¿qué es lo otro? Sí, la Biblia dice que el Señor nos prospera según tú prosperes espiritualmente. ¿Y cómo tú prosperas espiritualmente? Obedeciendo la palabra de Dios y viviendo de una forma que es agradable a Dios. O sea, yo voy a prosperar económicamente según yo prospere en el espíritu, ¿verdad? En el sentido de vivir como Cristo vivió, porque nuestro ejemplo para nosotros tener una vida cristiana y decir somos hijos de Dios es Jesucristo mismo. Y pueden leer Mateo 5 y van a ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con lo que dice Mateo 5, dice esa es la perfección. Y es simple, es amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Mira, vamos a poner por ejemplo a Job. Job maldijo hasta al día que nació, los pechos que le dieron de amamantar, el día de que fue concebido, todas esas cosas. O sea, Job tenía una actitud bien negativa y Job pagaba palabras negativas que hasta la muerte deseaba. Uh-huh. Pero él nunca perdió su fe. Porque una de las cosas por la cual Dios permitió que Satanás lo atacara es porque sabía que Job era un hombre íntegro y de fe. Y habló todas las cosas negativas que tú puedes decir, de desear la muerte, maldecir el día que naciste, todas esas cosas. Porque él lo hizo. Pero nunca perdió su fe. Él sabía que Jehová dio, Jehová quitó. Esa era su fe. Ahora tú vas a una iglesia y tú dices, no, Jehová quita. No, muchacho, mira este tipo es un falso profeta. Porque Jehová no le quita a nadie, ¿no? Si él quiere que yo sea rico, él quiere que yo sea millonario. Todo lo que hablan es abundancia. Todo lo que hablan es humanismo y materialismo, que ese es el problema. Y todo eso tiene raíz de la metafísica cristiana, aunque no lo creas. La metafísica, lo que ya nosotros hablamos. Mira, se escucha mucho de proceso, pero cuando tú buscas en la Biblia no me habla de proceso. Solamente en un versículo en toda la Biblia. Y mira cómo dice: ¿quién me diera, quien me oyese? Esto es en Job 31:35. ¿Quién me diera y quién me oyese? He aquí mi confianza es que Él omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. O sea, el proceso que habla la Biblia es cuando Satanás te acusa delante de Dios.
Yo estoy en un proceso llorando. No. Mira lo que dice la Biblia. Jehová prueba al justo. Ahí no dice Jehová mete en proceso al justo. Dice Jehová prueba al justo. Pero lo que pasa es que hace unos añitos salió una mujer cantando en mi proceso. Yo estaba sola. Una cosa así. Pues todo el mundo de esa canción cogieron, proceso. Y entonces tú estás pasando por una prueba. No, ese es el proceso. Entonces, si vamos a ver, Ale, el proceso es resultado de tu pecado. La tentación viene siendo la prueba. Dios te está probando tu fidelidad. Está probando si verdaderamente eres hijo de Dios. Y sí, podemos caer, porque ningún ser humano es infalible. Pero, como hicimos, ¿te acuerdas del video que hicimos? No le eche la culpa al diablo. Ujú. Pues vean ese video y ustedes van a entender por qué nosotros no podemos decir, el diablo por el diablo caí, por el diablo pequé. No, usted pecó porque usted le dio la gana. En ese video pueden ver claramente que Dios nos prueba, pero Él nos da la salida para todas las pruebas y la tentación sale de nuestro corazón. No viene del diablo, es de nuestro corazón. Lo que pasa es que el diablo lo que hace es abrir las oportunidades para que tú puedas cumplir con ese deseo que tú tienes en tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner que tú cometiste adulto. La prueba fue una chica. Se acerca a ti simpáticamente y empieza a flirtear contigo, ¿verdad? Esa es la prueba. Ahí está la tentación. Ujú. Pero si te mantuviste firme, tú creces espiritualmente. Pues te mantuviste firme en la prueba. Pero ¿qué pasa si tú caes? Entonces ahí vienen los procesos. Puedes coger una enfermedad y te tienes que Puedes perder tu familia. Ajá, o sea, pero viene la enfermedad y le tienes que chupar los tratamientos si es que existe, porque si hay algunas enfermedades que no tienen cura. Entonces vas a estar en proceso el resto de tu vida porque hay enfermedades que no tienen cura. Entonces, si hay proceso. Dentro de la prueba, si cae, entonces tú entras en un proceso. Pero el proceso es por culpa del pecado, no porque Dios te está procesando. Porque Dios lo que hace es que prueba tu fe. Las pruebas no son para hacerte caer y meterte en proceso. La prueba es para tú crecer. Para tú crecer en el espíritu, no para hacerte caer, no para hacerte sufrir. Sí, a veces en una prueba, por ejemplo, que yo pasé por la cuestión del cáncer, que era bien avanzado, pero en aquel momento mi fe fue más que el miedo o la duda que yo llegué a tener. Y entonces en la iglesia que yo estaba pastoreando, que yo le decía a mis hermanos allí, yo voy a ver a Jesucristo primero que ustedes, porque esa era mi fe. No era que me estaba muriendo de cáncer, sino mi fe era, si Dios quiere sanarme, me va a sanar. Pero que si yo hubiera caído en la duda, pues entonces es que yo entro en un proceso donde me voy a estar yo autoflagelando. Porque estoy enfermo. ¿Y por qué me enviaste esta enfermedad? Oh, Dios, tú eres malo. Eso no viene de un hijo de Dios, eso viene de un hijo del diablo, porque tú estás cuestionando la soberanía de Dios. Yo no puedo cuestionar lo que Dios me pone de frente en mi vida. Sea bueno, sea malo, como dijo Job. Yo voy para adelante. Ujú. Y eso fue lo que hice. Pero mira, venimos y nos ponemos, tú escuchas a estos predicadores y profetas, Dios te quiere llevar a nuevos niveles de gloria. Dios te quiere subir de nivel. Pero la iglesia se ha puesto a pensar de dónde sale eso. Los masones tienen niveles. El satanismo tiene niveles. La brujería tiene niveles.
El espiritismo tiene niveles. Pero la Biblia, ¿tú quieres saber lo que dice la Biblia de los niveles? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, Isaías 28:17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Isaías 34:11 dice, se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo, morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción a niveles de asolamiento. O sea que cuando la Biblia me habla de niveles, me habla de niveles de juicios. Yo te lo voy a decir en buen puertorriqueño, ¿verdad? Porque somos boricuas, para que tú lo sepas. Entonces en buen puertorriqueño se dice así. Dios dijo, los voy a destruir hasta la zapata. Va a ser tan poderosa y terrible la destrucción que nos destruye hasta llegar a nuestro cimiento. Así es como se usa el lenguaje del reino, no para decir que te va a llevar a algo mejor. Cuando la Biblia me habla de niveles, tú lo buscas, los únicos versículos son esos, te habla de niveles de destrucción, o sea que Dios te va a destruir de una forma que va a llegar al nivel, en Puerto Rico decimos de la zapata, ¿verdad? O a nivel de cimiento. ¿Cómo se diría aquí en Estados Unidos? El foundation. Foundation. O sea que habla que los juicios de Dios te va a llevar a una destrucción que va a llegar hasta los fundamentos. Porque Dios cuando quiere hacernos a nosotros nuevas criaturas, tiene que destruir hasta nuestro fundamento. Esos son los niveles que Dios te va a llevar. No es a cosas más grandes. Te va a destruir a ese nivel. A nivel del cimiento. Pero no, Dios nos va a llevar a nuevos niveles para que veas, qué sé yo, gloria. Entonces también dicen, Dios te va a dimensionar. La Biblia no habla de dimensiones. Para hablar de dimensiones, tú tienes que meterte a la secta de la ciencia cristiana. Tienes que meterte al satanismo. Tienes que meterte al espiritismo. Tienes que aprender lo que es metafísica, hinduismo. Y todas esas religiones orientales raras de dioses extraños. Esos son los que hablan de dimensiones, de todas esas cosas. La Biblia no habla nada de eso. No hay un versículo que me habla a mí de dimensiones en la Biblia. Entonces la otra es, Dios te va a posicionar. Dios te va a posicionar. O sea, que tú haces esto, lo otro. O sea, entran unos rituales extraños que Dios te dice para que Dios te posicione dentro de la iglesia. Dios te va a posicionar. Mira, Jesucristo dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya nos posicionó como evangelistas a todos. Pero mira el verdadero posicionamiento de un hijo de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. O sea, nuestro posicionamiento hoy, el posicionamiento de los verdaderos hijos de Dios está juntamente crucificado con Cristo, cogiendo azotes como Él cogió, siendo rechazado como a Él lo rechazaron, siendo bofeteado como a Él lo bofetearon. Ese es nuestro verdadero posicionamiento. No es que Dios te va a hacer profeta para que tengas carro, casa y lujo. Porque esos son falsos maestros y falsos profetas los que se han invadido la iglesia. Y entonces traen este lenguaje de otras religiones y sectas y la están metiendo dentro del verdadero evangelio. La Biblia me dice a mí que lo que nosotros hacemos es crecer en el Espíritu, y ese crecimiento espiritual lo da el Espíritu Santo. Y para tú crecer tú tienes que pasar por una prueba. Y si pasas con esa prueba,
tú sigues creciendo espiritualmente porque tú estás aprendiendo. Esto no lo debo hacer porque mira, me hubiera causado estas consecuencias y hubiera tenido que pasar por estos procesos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Mira, es como tenemos el dicho dentro de la iglesia: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, un hinduista. La Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso. No, eso no está en la Biblia. Una hoja, no cae una hoja del árbol si Dios no lo permite. Eso es del libro de Don Quijote de la Mancha. Eso no está en la Biblia. La Biblia sí me dice que Dios es soberano. Pero Dios no te obliga a ti a hacer nada. Uh-huh. ¿Qué Biblia estamos predicando? ¿Lo que dicen hombres en el mundo o lo que dicen doctrinas de demonios? ¿O vamos a predicar el Evangelio? Hay que predicar el Evangelio. Mira, como te dije ahorita, dimensiones espirituales. Mira, la Biblia habla de cielo. Habla hasta de un tercer cielo. Pues, primer cielo, segundo cielo y la tierra, que viene siendo la última etapa. Y el infierno. No hay dimensiones, pero la Biblia te habla de cielo. Y tenemos que corregir de esto dentro de las iglesias. Verdaderamente no podemos seguir aceptando este tipo de lenguaje que no es perteneciente a los hijos de Dios. Y si usted escucha a un profeta, a un predicador o un ministro hablando de esa manera, usted sabe que no está hablando como un hijo de Dios. Y usted tiene que ser apercibido, tiene que aprender lo que viene de Dios o lo que no viene. Ahora, si no lee la Biblia, ¿cómo usted puede saber si le están hablando con un lenguaje del Evangelio? Y como digo siempre, no me crea a mí, lea la Biblia. Dios los bendiga.